Saludos, esta es la clase de democracia. Hoy hablaremos de la historia de los derechos humanos. Yo soy Carl Wayne. Estaremos analizando los aspectos que nos llevan a pensar qué es los derechos humanos. Observemos. ¿Qué son los derechos humanos? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. Aquí podemos observar a varias personas que se les hace la pregunta. Ellos en algunos casos tienen una leve idea de qué es, pero en otros no lo saben. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Aquí hay que analizar algo muy interesante. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Los derechos Homo sapiens están dados para los seres humanos, para niños, para mujeres, para el público en general. Los derechos humanos están sin distinción de razas, de credos. Tienes derecho a la vida, tienes derecho a varios factores, tienes derecho a ser un ciudadano, a ser una persona. Los derechos humanos. De acuerdo a las Naciones Unidas, los derechos humanos son 30. Están los derechos a la vida, que todos hemos nacido libres. Es una cantidad que usted debe conocer. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero ¿cómo se firmó la Declaración de Derechos Humanos? Tras los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, se cometieron barbaridades, atrocidades contra la vida y la libertad de las personas. Una de esas atrocidades fueron los gases, armas que eran algo totalmente desconocido para la época. El gas pimienta, un gas amarillo que mató en forma impresionante a mucha gente. Los derechos no estaban, porque incluso hasta en la guerra hay derechos. Por eso existe un tratado especial que trataremos quizás en otro instante sobre los prisioneros de guerra. Pero pensemos principalmente en la generalidad, los seres humanos. Por eso, vean esto de acá. Para evitar que esto volviera a ocurrir, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, para acordar y firmar la resolución 217.3. los derechos humanos considerados básicos. Ojo, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, con la que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son considerados como básicos. Los precedentes históricos de los derechos humanos se remontan a la Declaración Inglesa de 1689. Las ideas de la Ilustración, la Revolución Americana y Francesa y la consolidación del Estado liberal. Estos allanaron el terreno para el nacimiento de un texto definitivo que garantice esas máximas de igualdad y libertad. La Asamblea General de la ONU, formada en sus inicios por 18 representantes de los estados, miembros de la organización, creó una comisión de derechos humanos a la que le encargó la labor de elaborar una serie de códigos y medidas para la defensa de los derechos humanos y de las libertades, claramente. Dentro de esta comisión se creó un comité de redacción formado por 8 miembros, representantes de Reino Unido, Estados Unidos, China, Chile, Francia, Unión Soviética, Líbano
y Australia, entre los que destacan Eleanor Roosevelt y René Cassin. Entre otros, además de la intervención de John Peter Free de Canadá, el proyecto de declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948, exactamente, en París, entre los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Finalmente fue aprobada con 48 votos a favor.